Mientras bienvenidos hermanos. Dios bendiga. ¿Cuántos están en línea ya, hermanos? En vivo. Señor les bendiga en esta noche. Bendito sea su nombre, amén. Amén, gloria al Señor. Ya está llegando la notificación. Bien, ya estamos aquí en punto de las 10, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta noche. Y mandamos un saludo a todos los que están ya en línea conectados, como siempre, a los que están apartando este tiempo para la gloria de Dios. Y hoy nos quedamos en un tema para cerrar un tema con el profeta Amós, un tema que se quedó hace ya 3 semanas que estamos viendo este profeta. Y queremos cerrar hoy el tema acerca de las visiones de Amós. Y recuerda que todo este tiempo hemos estado hablando de los profetas, hemos hablado de muchos profetas, de Habacuc, de Joel, ahorita estamos hablando de Amós, Ageo, hemos estado hablando también de Jeremías, Ezequiel, hemos hablado de Daniel, y todos los profetas nos llevan a entender los juicios de Dios, hermanos. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de los juicios de Dios, en el que Dios nos está previniendo, advirtiendo. Hemos visto presagios, hemos visto cosas que Dios anuncia antes, y hoy nuestro texto que yo quiero que compartir con ustedes, que va a ser nuestro texto base, está en el libro del profeta Amós, y hoy quiero que lo compartamos con ustedes al iniciar, antes de la oración de inicio. Amós capítulo 2, en el versículo capítulo 3, versículo 7 de Amós. Y así estamos entrando ya en vivo. Así que esté ahí con nosotros al pendiente, conectándose. Mandamos un saludo a los que ya están ahí conectados. Que Dios les bendiga. Y los que también a los hermanos que transmiten en nuestro mismo horario, que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor les muestre también ahí, pues está con ellos. Y que sea todo para bendición. Que compartamos la palabra de Dios en estos últimos tiempos, en el que Dios nos ha abierto la puerta para hablar de su palabra de esta forma a través de las transmisiones. Y que Dios bendiga también a todos ellos, nuestros hermanos que comparten la palabra de Dios y la sana doctrina. Amós capítulo número 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Y con este texto quiero que iniciemos ya para empezar de lleno el tema acerca de las 5 visiones de Amós, de las cuales ya hemos visto la primera o la tercera, que es la plomada. Entonces vamos a ponernos en las manos del Padre para estar orando, estar disponiendo nuestro corazón y recibiendo la palabra del Señor, que sea a nuestro corazón y a nuestra alma refrigerio y refugio. Amén. Te amamos, oh Dios, y te damos la gloria en esta tarde, en esta noche ya, y te bendecimos porque nos permites empezar este tiempo de ministración de tu palabra, en el cual necesitamos que sea tu presencia la que nos acompañe. Que sea, Señor, tu presencia la que nos ilumine, la que nos dé la revelación, Padre. Y en nuestro corazón hay necesidades, como siempre, como todos los hombres. Y echamos toda nuestra ansiedad, como dice 1 Pedro 5:7, sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, rogamos que este libro de Amós, oh Dios, nos ayude a entender y a comprender, Señor, los tiempos finales, los cuales has anunciado a través de los profetas, como dice aquí lo que estamos leyendo, Amós 3, capítulo 3, versículo 7, que tú no harás nada sin decirle antes tus secretos a tus siervos los profetas. Padre, confiamos que la palabra, Señor, que está aquí escrita, Señor, en la cual nosotros hemos puesto nuestra fe, porque tú eres el Dios de esta palabra,
que ya nos anuncia presagios, nos anuncia señales, nos anuncia prodigios en el cielo, en la tierra, dice tu palabra, Señor, señales en el cielo y en todas las potencias de los cielos que estamos viendo, cómo están conmoviendo. Y en este tiempo, Dios, en las que también las vemos en la tierra, Señor, acerca de las plagas, de lo que está pasando a través, Señor, de lo que tú ya habías predicho antes, porque vemos un panorama muy parecido, Señor, a los tiempos que tú habías visitado ya al hombre, Señor. Y vemos que se parece mucho a nuestros tiempos. Nos queda solo confiar en ti, nos ponemos en tus preciosas manos, pedir por el afligido, el angustiado, el menesteroso, el que no te conoce, buscando, Señor, un tiempo para que la palabra, Señor, les podamos compartir a ellos. Bendecimos a los que están del otro lado de la transmisión, bendecimos a los que están, Señor, prendiendo ahorita, uniéndose a esta transmisión, Señor, aquellos que, Señor, este tema va a tocar su corazón. Te rogamos también, Padre, que al encender sus teléfonos, al recibir la alerta, Señor, atrápalos con tu presencia y que sea, Señor, tu presencia la que los lleve al arrepentimiento, los lleve a la salvación y ellos escojan la mejor parte, la cual no les será quitada. Nos ponemos en tus manos, te glorificamos, te bendecimos, seguimos pidiendo por Helen Elizabeth Hernández, Padre Estrada, y la ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, y todas las necesidades en las cuales hemos orado el martes, Padre, os rogamos que tú seas en victoria en todas las cosas que estamos haciendo. Bendecimos a la familia, cúbrenos con tu preciosa sangre, Padre, cúbrenos con tu poder, bajo tus alas, bajo la sombra del Altísimo, rogando, Señor, que tu presencia y el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros y nos defienda siempre, Padre. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias porque, Señor, hemos visto que tú viste los lirios del campo y sabemos nuestra confianza dónde está y sabemos que no nos dejas. Bendito, Señor. Bendice a tus siervos donde estén predicando el Evangelio, donde estén anunciando tu palabra a través de las transmisiones, en los lugares, en las iglesias, en las casas en este tiempo, Padre, porque nos ha regresado a las casas como en la iglesia primitiva a predicar tu palabra, y a que vienes por una sola iglesia y va a ser hallada así en sus casas. Bendito Padre, una sola iglesia sin denominación, Señor, sin ninguna dificultad, Señor, para poder tú verla, Señor, a tu iglesia amada, Padre. Gracias, lávanos en tu sangre, Señor, y ponnos esas vestiduras en las cuales, Señor, sabemos que tu sangre ha muerto tu Hijo, y tu sangre ha sido derramada por nosotros, y te bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor, amados. Bueno, buenas noches nuevamente a los que están ahí. Empiece a compartir este mensaje porque vamos a terminar el tema de Amós, las visiones de Amós. Y bueno, voy a mandarme saludos. A ver, esposa, ponme aquí porque no me sale. Ya me salió. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermana Leti, a mi hermana Cristi, mi hermana Rosita López Agüero allá hasta Camalú, hasta allá hasta Ensenada. Mi hermana Brenda López, Dios le bendiga. A los que están ahí conectados, mi hermano Paul Enrique Ramos, mi hermana Sabi, mi hermano Alfredo, bueno, mi hermano José, todos los que están ahí conectados, que Dios les bendiga. Dios bendiga. Y vamos a iniciar, bueno, nuestro tiempo en la gloria de Dios. Y vamos a ir a Amós, hermanos. Ya vimos Amós 3:7, vamos a ir a Amós capítulo 7. Y acerca de las tres visiones primeras que tuvo el profeta Amós, ¿ok? Bueno, vamos a hablar hoy de la primera, que está en Amós capítulo 7, versículo 1, que dice: así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a entender primero que el profeta Amós es uno de los profetas que son de los profetas menores, de los 12 profetas menores, pero uno de los más grandes, porque él fue el único que hizo retroceder la mano de Dios para que el Señor se arrepintiera. Y al ratito vamos a ver qué significa el concepto de arrepentirse de Jehová, que no es parecido al de nosotros. Pero lo que podemos ver es que la intercesión, hermanos, lo que estaba haciendo el profeta Amós era
interceder por el mismo pueblo de Israel. Y cuando hay intercesión, eso quiero que lo entendamos todos, cuando hay intercesión, hermanos, podemos mover la mano de Dios. Cuando nosotros nos disponemos, dice, todos los profetas que hemos visto, dice la escritura, y busqué, dice Jehová, entre mí y mi pueblo, quien se pusiera en medio, quien hiciera vallado, quien estuviera sobre la brecha, y no lo hallé. Y el Señor siempre, cuando sacó, por ejemplo, al justo Lot de Sodoma y Gomorra, cuando habló con Abraham, siempre el Señor buscaba, si hubiera ahí 10 justos, si hubiera ahí 5 justos, por amor a esos justos, yo detendría mi juicio. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros nos ponemos en medio de la necesidad, a clamar por los que necesitan, por los que tienen esa necesidad, esa enfermedad, esa aflicción, cualquier cosa, pues Dios puede obrar, hermano, Dios puede hacer algo, Dios puede hacer milagros. Amén. Y no necesariamente tenemos nosotros a veces que ir allá. Dios se mueve en lo espiritual, visita, Dios levanta, Dios restaura, Dios hace cosas, hermanos, que solamente es por fe, que nosotros creamos, pero también que nuestra vida sea recta e íntegra delante de Dios. Y aquí yo quiero dar una enseñanza rápida acerca de la honestidad y de la integridad. Honestidad es la apariencia que puede tener cualquier hombre, ser honesto. Es un valor que se aprende moral de nuestros padres, una enseñanza que podemos enseñar a nuestros hijos. Pero la integridad, hermanos, es un valor que viene del Señor. Es un valor que enseña el Espíritu Santo, porque al Señor no lo podemos engañar. Delante de Dios, la Escritura dice que nosotros estamos abiertos. Por eso dice Romanos 12, que traigamos y que vengamos como un sacrificio vivo y santo, agradable delante del Señor. ¿Ok? Entonces cuando entendemos todos los conceptos, vamos a entender, hermanos, que es necesario tener una vida recta ante Dios. Y todo lo que hemos visto acerca de los profetas nos llama a estar rectos delante de Dios, ser íntegros, ser santos como Dios es santo, purificarnos, lavar nuestros pecados. Todos los profetas, antes de traer juicio, llaman al arrepentimiento. Y eso es lo que la gente en la iglesia en este tiempo no habla, el arrepentimiento. Dios no te puede bendecir en tus pecados, ni en tus deleites, ni en tus pasiones, ni aunque te esté yendo muy bien. Si estás en pecado, no es agradable a Dios. Pero cuando viene Dios a tu vida y tú quieres ser transformado, cambiado y te arrepientes de todo tu corazón, Dios hace las cosas nuevas y diferentes para bendecirte de una manera especial. Amén. Entonces, miren, la primera visión que nos habla aquí el profeta Amós es interesante porque es la octava plaga que habla el libro de Éxodo en el capítulo número 10, versículos 12 al 20. Esta plaga, hermanos, es interesante porque es una plaga que trae una acción, hermanos. Esta plaga es uno de los juicios que Dios manda al pueblo de Egipto, no al de Israel, sino al de Egipto. La razón era que Faraón se oponía a libertar al pueblo de Israel. Y por cuanto había esa oposición, Dios mandaba esta plaga. Y hay antes de esta plaga, hermanos, nosotros vemos antecedentes. Y el antecedente antes de esta plaga es el antecedente de que Dios hizo caer y hizo llover granizo y con fuego y azufre. Eso lo vamos a ver desde el capítulo 9 de Éxodo. Pero el capítulo 10 nos habla acerca de cómo Dios manda una plaga. Y esta plaga es interesante porque es una plaga que sale del oriente con un viento. Y cuando Faraón se arrepiente, el Señor por el occidente manda que esa plaga se termine y no quedó ninguna sola de estas langostas. Y hablar de langostas es hablar de juicio. Vemos en muchos textos como el Salmo 105, versículo 34, que dice que Jehová habló y vinieron las plagas. O sea, estos juicios obedecen a la voz del Señor, a la voz de Jehová. Vemos 2 de Crónicas 7, 13 y 14. Y esta cita la usamos mucho, 2 de Crónicas 7, 14, porque dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Pero el contexto que vemos nosotros es que Salomón había terminado la casa del Señor. Y cuando Salomón termina la casa del Señor, el Señor le habla a Salomón, capítulo 7, versículo 13. Vamos a ver qué dice el versículo 13. Dice, el versículo 11 para que tengamos el antecedente. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y después dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces aquí el Señor nos enseña nuevamente que el Señor manda juicios a través de las langostas también, hermanos.
Después vemos nosotros en Primera de Reyes. Vaya conmigo a Primera de Reyes. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulos número 8, versículo número 37. Y aquí vamos a ver también acerca de las langostas. Amén. Sí. Solo para que tenga usted citas con antecedente. Y ahorita vamos a ver qué significan las langostas. Primera de Reyes 8:37. Y dice la escritura: si en la tierra hubiere, pero el contexto, volvemos a lo mismo, dice el 36. Dice: tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre la tierra, la cual dices a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, anublo, langosta o pulmón, si sus enemigos la sitiaren, en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo Israel, cuando cualquiera sitiare la plaga en su corazón y extendiese sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Se da cuenta? Nos vemos que es un juicio, pero que el Señor previene antes a cualquiera que levante su voz, sus manos, su mirada al Señor y le clame. Entonces, aunque viniera pestilencia, tizoncillo, vinieran estas plagas, cualquier cosa que atacare, si esta persona se arrepiente, entonces el Señor se vuelve a ellos. Bueno. Amén. Y es interesante que veamos estos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos previene. Y esta visión que tiene Amós es interesante cuando la comparamos con lo que dice también Apocalipsis 9. Y miren, vamos primero a Amós para ir entendiendo. Le voy a ir explicando. Amós capítulo 7 dice. Amós 7 dice que esta plaga, versículos 1 al 3, dice que esta plaga cubre la faz de todo el país, que oscurece la tierra, punto número 2. Punto número 3, que consume toda la hierba de la tierra. Y punto número 4, y todo el fruto de los árboles. Y el resultado que da del versículo 1 al 3 de Amós 7 es endurecimiento y terquedad del hombre. Amén. Ahorita vamos a ver lo que hace Amós, que es pedirle a Dios, abrogar por el pueblo de Israel para que el Señor retraiga su juicio. Pero si nosotros lo observamos de acuerdo a Apocalipsis capítulo 9, en el versículos del 2 al 21, nos vamos a dar cuenta que hay mucha similitud, hermanos. Y dice la escritura: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio el poder como el poder de los escorpiones. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Miren, la similitud es esta. En Amós, la visión que él tiene, el Señor manda que no se dañe a la hierba, más bien que se coma la hierba, la langosta. Pero en Apocalipsis dice que el Señor mandó a estas langostas que no dañasen la tierra, ni el fruto, ni el árbol, nada más que a los hombres. Entonces nosotros vemos que pasa lo mismo. En Amós cubre la faz de todo el país. En Apocalipsis oscurece el aire por el humo del pozo. En Amós oscurece la tierra, y en Apocalipsis oscurece el sol. En Amós consume la hierba y la tierra, y en Apocalipsis dice el Señor: no dañes a la hierba y a la tierra. En Amós el Señor dice que no toques el fruto de los árboles, pero en Apocalipsis dice que no hagas daño a ningún árbol, sino solo a los hombres. Entonces es muy parecido. ¿Y cuál es la similitud? Porque Amós capítulo 7, versículo 1 dice que el Señor criaba a estas langostas. Amós 7:1 dice: así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí él criaba langostas. O sea que estas langostas no son como las langostas que crecen naturalmente, que se dan porque el Señor dijo: produzcanse según su especie, ¿verdad? Así los frutos, así los animales, así los hombres, cada uno según su especie. Esa es una ley de un principio en Génesis. Pero las langostas que vemos aquí en Amós son langostas que el mismo Señor Dios está creando. Estaba creando cuando Amós veía esa visión.
Y las únicas langostas que tienen esta forma de percibirlas así, que son distintas a las que conocemos, son las langostas que habla Apocalipsis 9:1, que veía el apóstol Juan, que estas langostas tenían cara de hombre, que tenían armadura como de brillante, decía Amós, que tenían y que se les había dado el poder de con sus colas como escorpiones atormentar a los hombres durante 5 meses. Entonces, ¿de dónde sale eso? Bueno, vamos a ver cuál es el resultado de esto. El resultado de lo que habla Apocalipsis 9 lo vamos a ver en el versículo 20 y 21, cuando la escritura dice: y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. O sea que vemos nosotros que a pesar de que el Señor manda juicio con las plagas en el tiempo en el Antiguo Testamento en Éxodo, después en el tiempo con Amós y después en el tiempo futuro en Apocalipsis, no hay un arrepentimiento del hombre por ninguna de estas dos cosas. El juicio que Dios mandaba no trae arrepentimiento. Amén. Entonces, esta primer visión que tiene Amós, hermanos, de la langosta, dice Joel 2:25, que el Señor iba a mandar la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y Amós, para tener misericordia de ese pueblo, porque Amós sabía que el pueblo de Israel, por la idolatría y por la rebeldía que ese pueblo tenía, merecía que Dios mandara su juicio. Él lo sabía, como profeta lo sabía. Como todos los profetas, todos saben, como por ejemplo nosotros podemos ver el profeta Jonás, que el Señor lo manda a Nínive y Jonás dice: ¿para qué me vas a mandar ahí si ellos merecen su castigo? Pero lo que Dios hace es que cuando Dios levanta un profeta es porque desea que el pueblo se arrepienta. Dios no hace nada, como acabamos de leer en el capítulo 3, versículo 7 de Amós, sin antes decirle su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, miren, hermano, cuando vemos aquí la escritura, lo que está haciendo Amós es dándonos una referencia acerca de lo que significa la misericordia y la gracia de Dios. Porque Amós sabía que el pueblo se merecía el castigo, Amós sabía que el pueblo merecía esta plaga, que merecía que fuera consumido todo su grano. Aquí la escritura dice que la plaga que el Señor mandaba era después de la lluvia tardía, o sea, había dos tipos de cosechas. La primera era la cosecha de la que el rey disponía, y los que trabajaban para el rey, esa gente, hermanos, le tenían que regresar al rey lo que él les había prestado a través de la primera cosecha. Le pagaban de esa forma sus tributos o sus impuestos. Pero lo tremendo es que la escritura dice que después de ese pago venía la plaga de langosta. O sea, significaba que cuando la gente iba a cosechar para ellos mismos, era cuando venía la plaga. O sea, los iba a dejar sin nada. Ya habían pagado al rey y se iban a quedar sin nada. Entonces lo que hace el profeta Amós es indagar, es abogar por ellos, y dice la escritura en el versículo 3, en el versículo 2, la segunda parte, o lo voy a leer todo, dice: y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y el argumento que él usa es: Señor, ¿quién va a levantar a Jacob porque es pequeño? Él sabía que Jacob no era pequeño, porque de Jacob nacen las 12 tribus de Israel. Era la nación grande que Dios había prometido a Abraham: de ti haré una gran nación. Pero se está refiriendo a su pobreza espiritual. Se está refiriendo a él que es como un niño torpe. Se está refiriendo a él que es como un niño que no entiende, que peca y se arrepiente y peca y se arrepiente y peca y no ha madurado espiritualmente. Y entonces dice aquí la escritura en el versículo número 3 que se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Entonces hace esta comparación a Amós de decir, el Señor a través de Amós nos está mostrando a nosotros la diferencia entre misericordia y gracia. Porque mire, misericordia es entender que Dios no nos da lo que merecemos. Ajá, usted lo puede ver en su vida práctica. Usted, si ha robado, merece ir a la cárcel. Si ha matado, merece ir a la cárcel, ¿verdad?
Si usted ha pecado, la escritura bíblicamente nos dice que el hijo que peque, que muere irremisiblemente. Merecíamos la muerte, merecíamos el infierno, merecíamos ser encarcelados. Todas esas cosas que merecíamos, ahí está la misericordia de Dios, porque el Señor no nos da lo que merecemos. Y Amós nos muestra a través el Señor nos muestra a través de Amós la gracia, porque la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Sí me está entendiendo? Dios nos da lo que no merecemos en la gracia. No merecías el cielo, pero Dios te lo dio. No merecías la salvación, pero Dios te la dio. No merecíamos muchas cosas, pero Dios a través de este profeta nos enseña que Él es misericordioso. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bendito el nombre del Señor. Entonces vamos a la segunda parte, que dice el versículo 4. Ahorita vamos a ver qué significa que se arrepintió Jehová, para que usted no crea que me estoy saltando esa parte. Dice la escritura, versículo 4, Amós 7, 4. Jehová el Señor me mostró así, y he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Mira cómo este profeta, hermanos, a través de la intercesión hizo enseguida que el Señor se regresara de su juicio y que prolongara su misericordia. Y cuando estamos hablando en esta visión del fuego, estamos hablando de la visión de la sequía. Vemos nosotros, hermanos, hoy por hoy, a través de las noticias, los incendios en Australia, los incendios también aquí en el Amazonas, el pulmón del mundo le llaman al Amazonas, y cómo ha habido unas sequías tan grandes, y cómo ha sido devastada la naturaleza, o los que siembran no han tenido la oportunidad de cosechar, o la tierra preparar, porque ha venido un tiempo de incendios muy grandes, muy prolongados, que ha consumido mucha parte de la tierra, y aún a donde debería de estar lloviendo no llueve hoy, y a donde no debería de llover está inundado. Y vemos los juicios de Dios, porque cuando usted ve que cae granizo, pues no es una bendición. El granizo bíblicamente, una de las plagas fue de granizo. Entonces, y vemos que el granizo aumenta de tamaño conforme va pasando el tiempo. Entonces el juicio de Dios aumenta también, hermanos. Amén. Y aquí vemos acerca de la sequía, dice dos cosas. Un fuego que consume el gran abismo. ¿Qué es el gran abismo? Génesis 7:11 nos habla de los tiempos de Noé. Y dice la escritura que estaba ahí Noé, capítulo 7, versículo 11. Y dice, y en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ok, ¿a qué se está refiriendo cuando dice un fuego que consumió el gran abismo? Bueno, otra cita, Génesis 49 también, versículo 25. ¿Qué es lo que significa el gran abismo? 49, 25 de Génesis. Amén, gloria a Dios. Y dice la escritura, porque por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Ahí no entendemos entonces qué son los abismos. Bueno, vamos a una cita más. Isaías 51:10, que es la que nos va a explicar mejor de qué nos está hablando. Isaías 51, versículo 10. ¿Qué es el abismo? Dice la escritura, ¿no eras tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasasen los redimidos. Entonces, ¿qué está hablando de esta segunda visión de Amós? Está hablando, hermanos, y lo voy a leer literalmente. Jehová el Señor me mostró, y he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Y recordando lo que dice Primera de Pedro y lo que dice Apocalipsis, dice que la gente ignora que el Señor ya no va a traer juicio con agua como lo hizo en tiempos de Noé, porque por eso nosotros tenemos en Génesis un pacto con el Señor eterno, que es el arco iris, hermanos. Sí, y ese pacto significa, hermanos, que Dios no iba a volver a destruir la tierra con agua. Que hoy han agarrado otras gentes esos colores para hablar de otro tipo de cosas, pero eso no tiene nada que ver con Dios.
Amén. El arco iris y los colores significan pacto de Dios con el hombre, porque el que pacta es Dios con el hombre, que no va a volver a destruir la tierra con agua. Pero Pedro dice, pero estos ignoran que el Señor va a destruir y va a traer juicio con fuego, como con Sodoma y Gomorra. Entonces nosotros vemos aquí acerca de lo que Amós habla, y Amós habla precisamente de que el Señor manda, o ve, lo que veamos en esas visiones, que el Señor va a mandar un fuego, o llama al Señor al fuego, y que Él ve cómo se va a consumir gran parte de la misma. ¿Y de qué nos está hablando? Pues la idea es de que nos habla de las fuentes, nos habla del mar, nos habla de las fuentes de las que el hombre se nutre para saciar su sed. Y cuando hablamos de eso estamos hablando, hermanos, que son los manantiales, son los pozos acuíferos, los pozos subterráneos, que son esos lugares donde se satisface el hombre, hermanos, para el agua que es consumible. Ajá, eso es lo que se está refiriendo cuando habla un fuego que consume en gran abismo. Y la otra parte es que dice que una parte de ese fuego también cae en la tierra. Y esta parte de la tierra nos está hablando de una sequía, y que esta sequía está acompañada de ese fuego consumidor, hermanos, de ese fuego que es el que incendia, del que provoca incendios. Un calor tan tremendo, hermanos, que seca todo lo que está a su alrededor, y que hace, hermanos, que produzca, como la escritura habla en Mateo 24, que dice la escritura que íbamos a ver en estos últimos tiempos columnas de fuego, columnas de humo, y todas esas columnas que vemos nosotros que provocan los incendios son juicios de Dios, amados hermanos. Pero bueno, también ahí estamos apelando nuevamente a la misericordia y a la paciencia de Dios. Fíjense lo que dice Éxodo 34, 6 y 7. Amén. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo están ahí? ¿Sí me están entendiendo, amados hermanos? ¿Tienen dudas? Ahí pónganme sus dudas. Éxodo 34, 6 y 7 dice, gloria al nombre del Señor. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Él es clemente y misericordioso. Segunda de Pedro dice, capítulo 3, versículo 9, segunda de Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que está esperando a que todos corramos al arrepentimiento, hermanos. Amén. Pero ¿qué hizo Amós? Lo que hizo Amós es apelar nuevamente a la misericordia de Dios. A decirle, Señor, espera tu juicio, porque tú eres un Dios clemente y misericordioso. ¿Sabe qué es lo que nos hace falta, hermanos, como cristianos? Conocer la palabra de Dios. Porque cuando conocemos la palabra de Dios, el mismo salmista dice, acuérdate, oh Señor, de las naciones de los cielos, acuérdate de tus misericordias. Salmo 103, 3 dice, Él te corona de favores y misericordias, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Isaías 40, ¿sí me entiende? O sea, si nosotros conocemos las promesas de Dios, sí, se las podemos recordar al Señor, y el Señor va a ser fiel, no a nosotros, pero sí a sus promesas, sí a su nombre, porque su nombre, dice la Escritura, que aunque nosotros le dejáramos, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Entonces, lo que necesitamos es entender qué significa cuando la Escritura habla en Amós y dice, el Señor se arrepintió. Porque lo vemos esto en el versículo 3 del capítulo 7 y también en el versículo 6. En el 3 y en el 6 dice que Jehová, y se arrepintió Jehová de esto. ¿Qué significa el arrepentimiento? Bueno, mire, cuando dice la Escritura que Jehová se arrepintió, no significa que cambió de parecer en el sentido de dejar de considerar el pecado como pecado. Eso no cabe, porque si Dios no traiciona su misma naturaleza justa y santa. Ajá, o sea, cuando la Escritura habla, esta traducción y dice Jehová se arrepintió, no significa que el Señor haya dicho, bueno, ahora, porque también Isaías dice ahí que hay de los que lo malo dicen bueno y de lo bueno dicen malo, cambian lo dulce por amargo.
Entonces no se está refiriendo a que el Señor dice, bueno, lo voy a dejar pasar. No, sino que lo que está hablando el Señor es que Él, lo que sucede dentro de Él, hermanos, significa que Él prolonga un poco más su paciencia y su misericordia para con nosotros. Él, hermanos, retiene el castigo y da al hombre otra oportunidad más para que se arrepienta. Eso es lo que sucede cuando la Escritura dice que Él se arrepintió. Él sabe que el hombre merece el pecado, que tú y yo merecíamos el infierno, el pecado que habíamos hecho merecía que no fuéramos salvos. Sí. Pero Él lo que hizo antes de dar su juicio es detener su juicio, hermanos, y darnos una oportunidad de arrepentirnos. Eso no quiere decir que se olvidó de nuestros pecados y de nuestras maldades, sino quiere decir que el Señor está prolongando y dándonos oportunidad que nos arrepintamos. Y arrepintiéndote tenemos la bendición que dice el Señor, que Él no se acordará más de nuestros pecados. Entonces podemos venir a Dios y ponernos, como dice Hebreos, de presentarnos delante de Él, hermanos, delante de su monte santo, amén. Y la Escritura dice, Jeremías 18:7, vaya conmigo aquí a Jeremías, capítulo 18, versículo 7. No sé si está apuntando, pero apunte, hermano, usted que ya sabe que siempre digo que lápiz, Biblia, papel y lápiz, amén. 18:7 al 10. Jeremías 18, 7 al 10 dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Ya vimos que es arrepentimiento, amén. Amén. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. ¿Se da cuenta usted cómo el Señor nos da una oportunidad del arrepentimiento? Amén, aleluya. El Señor, hermanos, ha confiado en nosotros como nunca nadie pudo haber confiado en nosotros. Cuando para los demás éramos caso perdido o olvidado, cuando para los demás no se valía la pena o habíamos sido destituidos, para Dios tuvimos una oportunidad. Él nos miró con ojos de misericordia y amor. Y la Biblia dice que Él de lo hermanos, de lo menospreciable, de lo insignificantes, tomó, hermanos, para hacer su propósito, para convertirnos en su propósito. Entonces Dios nos da una oportunidad nueva para arrepentirnos. Amén. Así que es importante tener dentro del Evangelio nuestra teología siempre y tomar en cuenta que sin arrepentimiento no se hace remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Si no hay arrepentimiento, no puede cambiar el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, amén. Y Salmo 103, también dice la Escritura, Salmo 103, en el versículo del 8 al 11, fíjese cómo dice el Señor. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No han hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Gloria al nombre del Señor. O sea, el Señor siempre nos da una oportunidad, porque Él es clemente y misericordioso. Amén. Él confía en nosotros, hermano. Tenemos que ser fieles a esa confianza que el Señor depositó en nosotros y ser íntegros delante del Señor. Amén. Amén. Ok, vamos a la cuarta visión, porque la tercera visión, que es la de la plomada, ya la vimos. Y esta solamente la voy a leer. Dice, versículo 7 de Amós. Me enseñó así: aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y le dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí vemos que el Señor ya quiere ejecutar sus juicios, porque el Señor está hablando a la casa de Israel. Pero recuerda que nosotros somos injertados en Israel, o sea, nos está hablando como iglesia, porque también somos injertados en Israel. El Señor viene solo por un pueblo, una nación, una tribu, un linaje, así lo dice la Escritura. Amén. Entonces, nosotros aquí vemos que el Señor estaba sobre esa pared, la estaba checando, estaba a plomo, estaba viendo si no estaba torcida, chueca.
¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser como Él es y andar como Él anduvo, hablar como Él habló, bendecir como Él bendijo. ¿Sí me doy a entender? Somos el reflejo del Señor. Por eso la Escritura dice que el Señor, cuando fue la ascensión, dijo: yo vendré y me tomaré a mí mismo. El Señor va a ver quién se refleja en Él cuando venga por nosotros. La Escritura dice en San Juan 10 que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, dice el ladrón, pero que el Señor ha venido a recuperar lo que se había perdido. ¿Y sabe una cosa? Que el Señor no es ladrón para llevarse lo que no es de Él. Cuando el Señor venga por su pueblo, el Señor va a venir por aquellos que leímos en Apocalipsis, que dice, aquellos que están sellados por el Espíritu. Sí, Señor. Efesios 1, 13 y 14 dice que hemos sido sellados por las arras del Espíritu. Aleluya. Para la posesión de la adquisición de Dios. Sí. Así que es importante que nosotros entendamos acerca del profeta Amós y esta visión. Debemos de ser santos por cuanto Él es santo. Íntegros por cuanto Él es íntegro. Justos por cuanto Él es justo. Amén. Y debemos de andar derechos. Debemos de ser cristianos de una sola pieza. Dice la Escritura que no seamos de doblez, que no seamos de doble ánimo, que no seamos fluctuantes, sino que seamos perseverantes. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Bueno, entonces vemos aquí que el Señor, el juicio que manda, dice: no lo toleraré más. Y ahí con esas palabras entramos. Y el Señor dice en el versículo 9: los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Y el Señor sigue hablando. Y en el capítulo 8 vemos ahí la siguiente visión que tiene el profeta Amós. Así me ha mostrado Jehová el Señor: he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Volvemos a ver esta palabra de juicio que el Señor dice: no lo toleraré más. O sea, cuando el Señor, hermanos, termina el versículo 9 del capítulo 7 diciendo acerca de los altares que había en Israel, acerca de los altares que habían puesto en los lugares altos y que tenían que ser destruidos y desolados por cuanto se les daba adoración a Dios y a los dioses paganos. Y el Señor mandó destruir todos esos altares. Vemos nosotros como en la visión que el Señor le da en el capítulo 8 a Amós, le enseña al Señor acerca de estos altares, y le enseña acerca de que el pueblo de Israel ya está listo para pasar la siega. O sea, hay un tiempo en donde Dios establece que el cristiano ya es maduro, que la iglesia está preparada y que viene por su pueblo Israel, el Señor. Y el Señor va a pasar la hoz, hermanos, para separar el trigo de la cizaña, dice la Escritura. Entonces, el Señor sabe cuándo ese es el tiempo. ¿Cómo nos vamos a dar tú y yo cuenta cuando es el tiempo de que ya estamos maduros? Bueno, vamos a verlo rápidamente. Y bueno, quiero acerca de los higos, antes de pasar a esto para darnos cuenta, la Biblia nos habla muchas veces acerca de los higos. Por ejemplo, Génesis 3:7 nos habla que el simbolismo es desde principio a fin acerca de lo que son los higos. El simbolismo de la higuera está desde Génesis y lo vamos a encontrar hasta Apocalipsis, pasando por Mateo, por Isaías, por Jeremías, por los profetas. Todos nos hablan de las higueras. Y lo vamos a ver, el simbolismo es, por ejemplo, Génesis 3:7 nos habla de que Adán y Eva, cuando descubrieron su desnudez delante del Señor, lo que hicieron fue tomar hojas de higuera para descubrir su vergüenza. Lo primero que vemos es que Dios nos enseña como simbolismo que la higuera es para cubrir nuestra vergüenza. Segundo, los higos simbolizan, en Oseas capítulo 9, versículo 10, simbolizan la salud espiritual y también la salud, hermanos, natural, vamos a decir, personal, vamos a decirlo así. Y Oseas nos habla del pueblo de Israel, de cómo lo encontró el Señor. Y dice ahí que Él lo encontró, hermanos, como higuera. Que lo encontró como higuera cuando va rebotando, cuando va naciendo. Después vemos también que las higueras, hermanos, en todos los profetas, como son Joel, que hemos visto, Habacuc y Ageo, el Señor les habla de juicios con la higuera para darle al hombre, y nos habla de que esas higueras están vacías, desnudas y son infructíferas. Y después vamos a pasar, por ejemplo, Marcos 11, versículo 11, versículo 12 y 13 me parece, habla acerca precisamente de cuando Jesús se topa con una higuera y esa higuera solamente tiene hojas y no haya ningún fruto.
Y entonces el Señor Jesús dice, nunca más produzcas fruto, por cuanto no halló en ella fruto. Se llama, el Señor maldice a la higuera. Y vemos también que la higuera simboliza a Israel, Mateo 24, por ejemplo, versículo 32, y nos habla acerca de los tiempos, porque Dios usa a Israel, así como en Génesis 1:14, el Señor dice que las lumbreras sirvan para señales de estaciones y tiempos. Así también usa el Señor a Israel para enseñarnos que Él es la higuera para saber los tiempos finales. Así que la utiliza a Israel el Señor como también una señal de los tiempos que están por venir. Y por último vemos la higuera como una advertencia de los últimos tiempos en Apocalipsis 6:13. Cuando el Señor manda en esos juicios y dice que empiezan a caer las estrellas, como cuando uno toma la higuera y la empieza a azotar, sí, y caen así las estrellas. O sea, vemos de principio a fin acerca de que el Señor habla siempre de la higuera como simbolismo, pero el Nuevo Testamento en adelante habla como, bueno, desde los profetas al Apocalipsis nos habla como señales de que el Señor trae juicio. Y mire, hermano, nosotros podemos, me puedo extender mucho más, pero por ejemplo, hablar del cesto o la canastilla de frutos o el cesto de higos nos llevaría precisamente a una parábola que está ahí en Jeremías, capítulo 24. Y para resumir rápido esta parábola, el Señor dice, y le enseña a Jeremías en dos frutos acerca de la higuera, y le dice, estos son muy buenos, son higos buenos, y de este lado dice, son higos malos, y son malos, tan malos que no se pueden ni comer. Y el Señor le da una enseñanza acerca de esta visión a Jeremías, y eso ya lo hemos visto cuando hablamos del profeta Jeremías. Y lo que vemos es que, por ejemplo, Jeremías 24:7 dice, porque estos se volverán a mí, o sea, estaba hablando que los higos nuevos, los higos buenos, tienen la particularidad de que son gente que se arrepintió. Mire, vamos más rápidamente a ver dos citas nada más. Jeremías 24, versículo 7. Y dice la escritura, voy a leer desde el 5. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Recuerda que los caldeos, hermano, eran un pueblo sádico, un pueblo cruel, un pueblo muy de guerra. Dice, versículo 6, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, yo les seré a ellos por Dios. Aleluya. Y aquí está la clave, porque se volverán a mí de todo su corazón. Aleluya. Los higos buenos, los frutos buenos, los frutos maduros, son los que se vuelven al Señor, se arrepienten y se vuelven al Señor. Y por el otro lado, aquí mismo, dice en Jeremías 24:9, voy a seguir leyendo para que tengamos, vamos al 8. Y como los higos malos que de malo no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías rey de Judá y a los príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en tierra de Egipto, y los daré por escarnio, por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. O sea que, ¿cómo nos damos cuenta que un cristiano, porque hay cristianos buenos y cristianos malos, cómo nos damos cuenta cuando un cristiano está listo para irse en la presencia del Señor, o como deberíamos estar todos listos para irnos con el Señor? Porque la Escritura nos enseña, hermanos, ahí que por los frutos nos conocerán. El fruto, cuando ya está bueno, mira, hermano, esto es algo revelador, bien tremendo, porque mira, el Señor, ante la falta de voluntad, de la actitud que tienen los creyentes, hermanos, manda juicio. Pero cuando nosotros no tenemos actitud de arrepentimiento, el Señor tiene que tratar con nosotros antes de destruirnos, y todavía Dios es misericordioso de esa forma. Porque si Dios, hermanos, estuviéramos viendo en el tiempo de la ley, el que pecare muere irremisiblemente, o sea, no hay otra oportunidad. Mas por su gracia hoy, el Señor, ante la voluntad, hermanos, de nuestra actitud de no querer cambiar, el Señor nos lleva a un juicio, a donde el Señor todavía nos trata con misericordia, hermanos, para que volvamos a Él. Entonces esto es bien interesante. La Escritura dice en Mateo 7, 15 y 20, que está hablando el Señor acerca de
ningún árbol da fruto, un árbol bueno no puede dar malos frutos, ningún árbol malo puede dar buenos frutos, porque por los frutos los conoceremos. El Señor empieza a hablar ahí de los falsos maestros, falsos profetas, falso esto, pero al último termina diciendo el Señor en el versículo 20, porque por sus frutos los conoceréis. Entonces lo que importa es estar listo. Tú sabes cuando estás listo para que el Señor venga. Tú sabes cuando el tiempo dices tú, sí, ahorita sí ven, Señor, porque estoy listo, estoy preparado. Por eso Apocalipsis dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Porque ya estaba listo, el espíritu siempre está listo. Dice la escritura que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Pero la esposa es la que tiene que estar preparada. Dice la escritura que tiene que estar ataviada. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe qué significa la palabra por los frutos los conoceréis? Significa listos para ser tomados. Por sus frutos los conoceréis significa que yo estoy listo para ser tomado por el Señor. Yo tengo que decir siempre al Señor en el momento que quieras. ¿Se acuerda que yo les he predicado acerca de el día y la hora nadie lo sabe? Y estas dos raíces hebreas significan puede ser en cualquier momento, debes estar preparado. Sí, porque para los judíos no es algo así como que quién sabe cuándo pase. Ellos saben que puede ser en cualquier momento y deben estar preparados. Lo mismo es por sus frutos los conoceréis. Está listo para ser arrebatado por el Señor. Y termino con esta última visión, bendito sea el nombre del Señor. Y esta última visión habla de la visión del altar derribado. Y nos vamos a ir a Amós para terminar en el capítulo número 9. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esta revelación, este sueño que le da el Señor a Amós y que, hermanos, Amós comparte con el pueblo, porque Amós fue uno de los profetas que no hablaba en interpretación personal, era de los que hablaba voz en cuello, o sea, se paraba en la plaza y les decía a la gente lo que el Señor les decía. Entonces, cuando el Señor le da esta última visión a Amós, fíjese que pasa algo interesante, porque es exactamente lo que dice Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 al 2. Y mire, vamos a leerla. Capítulo 9 de Amós, dice la escritura: vi al Señor que estaba sobre el altar. Y si nosotros vemos que cuando el Señor estaba sobre el altar, ¿dónde está? Lo narra Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, y dice que el Señor, que el ángel, que este Juan veía que abajo del altar estaban las almas de los que habían sido muertos a causa del Jesucristo y del testimonio. O sea que ellos estaban debajo del altar. Amén. Y entonces ahí dice que ellos clamaban y decían: Señor, ¿hasta cuándo, Señor Dios Todopoderoso, vas a hacernos justicia y vengarás, ¿verdad? La sangre derramada de los justos. Y el ángel les decía: esperen un poco más hasta que se complete el número de los que han de ser muertos como ustedes, por la causa de Cristo. Y después dice la escritura, aquí estoy leyendo Amós 9, versículo 1. Dice: y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y el postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que Amós 1:1 empieza de esa forma, hermanos. Y lo que empieza a decir es que dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. O sea que había un juicio, no estaba dando, hermanos, esta palabra 2 años antes de que pasara un juicio de Dios, un terremoto. Y esto nosotros también lo podemos ver, hermanos, porque la escritura habla en Apocalipsis acerca de esto. Cuando el Señor pone los pies, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, y dice la escritura: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamaban voz como ruge león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero una voz del cielo que me decía: sella las cosas que las 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo
y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra y las cosas, el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Y qué fueron las últimas dos visiones que vimos que le dijo el Señor al profeta Amós, que le dijera a Israel? No lo toleraré más, que el tiempo no sería más. Amén. Luego dice aquí el versículo 2 de Amós 9, dice: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. ¿Y qué nos dice el Señor, hermanos? Acerca de los poderosos, acerca de los reyes, acerca de los ricos, los libres. Apocalipsis capítulo 6, versículo 14: y el cielo se desvaneció como se enrolla un pergamino, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, y los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes, a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Amós capítulo 9, versículo 4, versículo 3 dice: si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieran delante de mis ojos en lo más profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fuere en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada, y las matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Y el versículo 2 dice que aunque cavasen hasta el Seol, lo mismo que dice Apocalipsis, y aunque remontaren a lo más alto, a las estrellas, a Marte, a donde estén yéndose, y ahí los derribaré, dice el Señor. Amén, porque Dios es justo, hermano, porque Dios es bueno. Y esta visión que está hablando este profeta acerca de derribar los altares, también se refiere acerca de los terremotos y las catástrofes y la persecución de la iglesia, hermanos. Se está refiriendo a esas tres cosas, acerca de esas tres cosas. Por eso la visión que tiene en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, ellos están esperando a los últimos tiempos donde la iglesia sea perseguida y sean los que tengan que ser muertos por causa de Cristo. Así que si nos toca vivir esos tiempos, a nosotros, hermanos, debemos de estar preparados, porque nosotros vamos a completar tal vez ese número de aquellos, y cuando ese número se complete, entonces el Señor viene, hermanos, para el día de su venganza. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura también, hermanos, que el Señor desde las alturas, porque la Escritura dice, Amós 9:1, que el Señor estaba sobre el altar. O sea, el Señor va a mandar su juicio sin necesidad de mandar, de pisar la tierra. El Señor va a mandar su juicio, hermanos, desde las alturas. Y dice la Escritura: nadie escapará. De tal forma que ni ricos, ni capitanes, ni poderosos, ni soldados. Porque el Señor trae un juicio, hermanos, que las armas no sirven contra el juicio de Dios. Nada, ningún poder se va a poner a la gloria del Señor. Amén. Amén. La Escritura dice en Apocalipsis 10, 1 y 7, y con esto quiero terminar. Apocalipsis 10. Ya leímos algo del 10. Y dice, me quedé en el 5, dice: y el ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, lo que dice primera de Corintios 15, 51, cuando él comience a tocar la trompeta, lo que dice segunda de Tesalonicenses 5, 17, hermanos, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Empezamos con Amós capítulo 3, versículo 7, que dice que Dios no haría nada sino antes no revelarse su secreto a sus siervos, los profetas. Y terminamos diciendo que como el Señor lo anunció a sus siervos, los profetas. Todo esto, hermanos, está escrito en la palabra de Dios, hermanos. Y el Señor anuncia las cosas que han de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vemos, una vez ocurrido este terremoto,
se actualiza todo lo que hemos hablado acerca de la referencia, acerca de una invasión militar, acerca de que ni los capitanes, ni los soldados, ni nadie se va a salvar del juicio de Dios. Pero para la gloria de Dios nosotros esperamos estar con el Padre. Amén. Esperamos estar en ese tiempo con el Señor. Amén. Esperamos que su presencia, hermanos, nos alcance. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque estamos bendecidos. No sé si, hermano, sí me entendió, si está todo claro, pero le damos gracias a Dios porque este profeta, hermanos, en sus visiones Dios le dio mucha revelación para nuestros tiempos. Estamos viviendo tiempos en donde vemos que muchas señales se están cumpliendo, como lo narra la Escritura, Lucas 21, Mateo 24, Marcos 3, hermanos. Vemos que hay señales en los cielos, están conmoviéndose las potencias de los cielos en la tierra. Hemos visto, ahora estamos viendo el bramido del mar, estamos viendo señales como granizadas, como lluvias, inundaciones, volcanes activos. Bueno, estamos viendo tantas cosas, hermanos, que el tiempo que antes veíamos cumplir de una profecía a otra era tan extenso que se nos olvidaba. Y hoy vemos los tiempos de las profecías cumpliéndose casi una cada 3 días que se está cumpliendo algo, hermanos. Significa que el Señor, hermanos, por causa y amor y por amor a nosotros, está acortando los días para que, hermanos, nosotros seamos levantados juntamente con Él. Amén. Que Dios les bendiga mucho en esta noche, hermanos. Y les mando un abrazo, un saludo muy grande, porque yo sé que se esfuerzan en estar con nosotros. Comparte este mensaje para que otras personas sepan, hermanos, cómo Dios había anunciado ya los presagios, había anunciado ya sus juicios, y cómo la oración de la iglesia, de la casa de Israel, hermano, puede hacer prolongar un poquito más el juicio de Dios, para que Dios salve a toda esa gente. Así que no se olvide que si tiene necesidad, si necesita oración, si hay algún familiar, si alguien se alejó de Cristo, del Señor, hermanos, no se olvide que si intercedemos, dice la Escritura, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Amén. Y que si 2 nos pusiéramos de acuerdo en algo, el Señor lo haría, hermanos. Amén. Entonces tenemos que seguir predicando, seguir anunciando la palabra de Dios. Amén. Y quiero mandar un saludo a los que están aquí. Bendiciones a mis hermanos. Mi hermano Asiel Melgar, que Dios te bendiga. Mi hermana Cristina, mi hermana Elba Romero, amén. Mi hermana Nora, pues aquí está mi hermana. Amén. Dios te bendiga, esposa. Mi hermana Erika, Dios te bendiga también. Mi hermana Tania, Dios te bendiga, Tania. Estamos hablando por tu mamá. Mi hermana Sandra, amén. Mi hermana Sandra, una bendición. Mi hermana Leti, Dios te bendiga, hermana Leti. Mi hermano José Estrada, Dios le bendiga. A mi hermano José también. Mi hermana Susana Rangel, Dios te bendiga. Susana, un abrazo, mandamos por allá. A Maday, a su esposo, una bendición también. Todos los que están aquí conectados, hermanos, que Dios les bendiga. Sigan anunciando el nombre del Señor, el Evangelio de Dios. Amén. Y hermanos, los dejamos aquí en la bendición del Padre con una oración que quiero hacer para despedirnos. No se olvide de tener a Cristo en su corazón y de estar ya maduro, hermano, para que cuando el Señor venga, mire, nos vayamos todos con el Señor allá. Si no nos vemos aquí, nos vemos allá. Amén. Amén. Prepare su corazón y su alma y su vida. Comparta la bendición de esta palabra. Y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana, hermanos, para la alabanza y después para la palabra de Dios. Y después a las 3 de la tarde. Amén. Así que nos despedimos en el nombre del Señor, Padre. Te damos muchas gracias por este tiempo de bendición de tu palabra. Gracias porque tú has sido hermoso, Señor. Porque tú nos cuidas. Porque todo lo que nosotros somos, Señor, y queremos ser, es porque te lo debemos a ti, Señor, porque tú, en tu gracia, en tu misericordia nos has alcanzado, Padre. Te bendecimos, y a aquel que está del otro lado de la transmisión, lo bendecimos en el amor tuyo y en la bendición del Padre, rogando, Señor, que también Él comparta, porque compartir también es hablar y es predicar, Señor. Y que, Señor, levantes valientes para la obra, Señor. Dice tu palabra, Señor, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Manda, Señor, obreros a tu mies. Y te rogamos, Dios, que tú avives la obra en medio de los tiempos, como también lo dice tu palabra, Señor. Y en medio de los tiempos la hagas conocer, bendito Señor. Y en la misericordia te acuerdes de nosotros, oh Señor. Gracias porque es un tiempo de bendición, es un tiempo en el que podemos seguir hablando y seguir predicando tu nombre. Bendice, Señor, en medio de esta pandemia, a todos mis hermanos que están padeciendo enfermedad o padeciendo esos síntomas.
y reprende al devorador, reprende al diablo, Señor, con todo poder, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos que tú levantes a tu iglesia y a tu pueblo, tu casa de Israel en este último tiempo, para que la cosecha, Señor, sea grande, para que sea tu nombre bendecido. Y solamente, Señor, te agradecemos lo que nos permitiste hacer. Les deseo buenas noches y bendición a mis hermanos. Y gracias por estar con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús y nos despedimos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, un abrazo. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Amén. Saludos a todos. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.